Hola chicos, buenos días, espero estén muy bien. El día de hoy nosotros vamos a ver un nuevo tema, pero antes de mencionarlo o de explicarlo, les pido por favor que en su semana lean bien todas sus indicaciones, todo lo que yo les puse para que ustedes puedan realizar su tarea de manera correcta, sepan las fechas y qué es lo que se les pide. Bueno. El día de hoy nosotros vamos a empezar viendo la intervención de los sofistas en la filosofía. Aproximadamente en el siglo V a.C., cuando Grecia sale victorioso de la guerra contra los persas, Atenas, convertida ya en una ciudad-estado, se vuelve el santuario de la cultura helénica y centro de la civilización del mundo. De hecho, en Grecia hubo una profunda transformación de ideas, de creencias, de costumbres y de estructura política. Y dada dicha esta transformación, se deja de lado la interpretación empírica de la naturaleza y se centra en una época de reflexión tanto crítica como racional. En ese contexto que surgen un grupo de los sofistas, quienes se interesan ya no por estudios cosmológicos, sino antropológicos, porque ahora es el hombre y su función dentro de la sociedad y el Estado centro de la reflexión filosófica. Los sofistas jóvenes en sus mejores tiempos poseían grandes cualidades como la de ser excelentes oradores y maestros de la retórica, por lo que utilizaban su vasto lenguaje para persuadir a su público. Y estas cualidades que ellos tenían eran las que el pueblo helénico apreciaba para la educación de sus jóvenes, además de que tenían una enseñanza del honor y el respeto, la ética y la moral, el consejo constante y la guía espiritual. Por tal motivo, los sofistas eran los encargados de esta educación entre los griegos conocida como paideia. A cambio de un pago viajaban de pueblo en pueblo cultivando a sus jóvenes y fue precisamente por esta itinerancia que los sofistas fueron considerados relativistas y escépticos, pues estaban influidos por las ideas de uno u otro pueblo, por lo que también es notoria la gran diferencia de pensamiento que mantenían con otros filósofos de la época, como por ejemplo Sócrates. Entonces, ¿nosotros qué podemos concluir? ¿Qué vamos a entender nosotros por paideia? Nosotros vamos a entender lo que se refiere al ideal de educación entre los antiguos griegos, incluso es la primera pedagogía que existe como tal. ¿Y qué vamos a entender nosotros por sofistas? Sofista nosotros vamos a entenderlo como un maestro de retórica de la Grecia antigua que enseñaba el arte de analizar el sentido de las palabras. Bueno, al cambiar sus buenas prácticas, se presume que los sofistas iban por muy buen camino, pero una vez que ellos empiezan a cambiar sus buenas prácticas y cualidades, solo por alcanzar honores y riquezas, los sofistas comenzaron a denigrarse sosteniendo tesis tanto absurdas y contradictorias, invistiéndose solamente de una retórica fluida y de la sutileza del sofisma. ¿Qué voy a entender yo por sofisma? Al sofisma yo le voy a decir razón o argumento falso con apariencia de verdad. De hecho es un razonamiento capcioso, incluso algunos dicen que es un argumento falaz con el que se pretende defender algo o confundir al adverso en el diálogo. Bueno, una vez que nosotros definimos lo que es sofisma, vamos a seguir hablando de esto. Estos sofistas, cuando ya empiezan como tal, vuelvo a repetir, a tener contradicciones y a tener una retórica fluida como tal, ellos sitúan su elocuencia al servicio de personas sin escrúpulos que solo querían sobresalir en política. Sin en cambio, o mejor dicho, sin embargo, hubo grandes pensadores que hicieron honor al nombre de este movimiento intelectual y a quienes incluso tuvo una alta estima Sócrates. Ellos son, nosotros vamos a hablar de dos, Gorgias de Leontino y Protágoras de Abdera. Bueno, estos filósofos como tal no dejaron escritos y lo poco que se conoce de su pensamiento es gracias a los diálogos de Platón. Primero que nada, nosotros vamos a hablar de Gorgias de Leontino.
Este era un contemporáneo de Protágoras y de hecho Gorgias es recordado por haber sido un célebre orador en cuya obra sobre el no ser o sobre la naturaleza. Con Gorgias se replantea el problema metafísico del ser, que posteriormente será retomado por Platón y Aristóteles, y su doctrina, jóvenes, contraria a la de Protágoras, se basa en la tesis que negaba la posibilidad de lograr el conocimiento, la cual formuló a partir de tres proposiciones. Una, la primera, nada existe. La segunda, si existiese alguna cosa, sería incomprensible, es decir, no la podríamos conocer. Y tercera, aun cuando pudiésemos conocerla, no podríamos comunicarla a otros. Bueno, una vez que nosotros ya hablamos de Gorgias, de Leontino, vamos a hablar de Protágoras. Protágoras, muchos sabemos que siendo ya un hombre mayor, se trasladó a Atenas en donde fundó su escuela para Platón. Su fama procede de una frase que él menciona y decía así: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. Protágoras también tuvo una clara preocupación por la vida tanto cívica, económica y política. De hecho, para él, las leyes del Estado y la opinión pública son las maestras del bien. En conclusión, chicos, ¿nosotros qué podemos argumentar? En conclusión, nosotros podemos argumentar que el papel de los sofistas fue muy importante en la historia de Grecia, ya que además de encargarse de la educación, tuvieron influencia en Sócrates, cuyo legado intelectual fue recopilado por su más excelso discípulo, que fue Platón, que fue maestro de Aristóteles. Con Sócrates inicia, por decirlo de alguna manera, la verdadera reflexión filosófica. Y se puede argumentar, jóvenes, que la influencia sofista, aunque de forma indirecta, fue decisiva en la transformación del pensamiento, no solo del griego, sino de la cultura occidental, es decir, del pensamiento que hoy nos rige. Nosotros es importante, chicos, que nosotros leamos o entendamos con este video un poco de este tema para que nosotros en la videoconferencia podamos desarrollar cualquier duda o pregunta. De mi parte, chicos, ha sido todo. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en la videoconferencia para explicar más a fondo las tres proposiciones que formuló Gorgias de Leontino, al igual que hablar y adentrarnos un poco más a Protágoras. Que tengan una excelente semana. Hasta luego, chicos.